Listo, bueno, entonces iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Nuestra sesión inicia a las 6:22, el día 22 de marzo. Bueno, entonces vamos a ingresar en nuestra plataforma. El día de hoy vamos a continuar vamos a ingresar aquí en nuestras fichas. Nos pide iniciar sesión, pues voy a iniciar. Listo, entonces voy a ingresar a una de las fichas gemelas. Listo. Y la temática del día de hoy es, vamos a continuar con la teoría de desarrollo de soluciones algorítmicas a través de la estructura de control. Continuamos con el módulo de codificación de algoritmos y la evidencia que nosotros vamos a entregar es el taller de resolución a problemas de algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Bueno, la fecha de entrega desde el 19 de marzo hasta el 25 de marzo, pero recuerden pues que esta actividad, como apenas la estamos explicando el día de hoy 22, la pueden enviar en el transcurso de la semana a un correo que yo les voy a indicar. Si alcanzan a entregarla al 25 de marzo, pues la entregan a través de la plataforma. Bueno, entonces vamos a contenido del curso. Ingresamos en proyecto, ingresamos en planeación, damos clic en actividad de proyecto 3, damos clic en material de formación y continuamos con el módulo codificación de algoritmos. Ingresamos en el módulo. Bueno, en la clase pasada nosotros alcanzamos a explicar lo correspondiente a los conceptos básicos de programación, a los entornos de codificación e instalación de JavaScript. Y también hablamos de la sintaxis del lenguaje de JavaScript, se realizaron unos talleres. Y continuamos con la parte de estructuras de selección. Entonces, vamos a continuar con ese punto para poder entender, continuamos con conceptos para así poder entender los ejercicios planteados. Bueno, entonces, en la estructura de selección nos dice, la estructura de selección se necesita cuando el código de tu programa ejecuta una de varios resultados posibles basado en el valor de una condición. Entonces, aquí nos da un ejemplo. Bueno, démosle aquí a probar a algunos de sus compañeros que están solicitando permiso. Listo. Bueno, entonces nos da un ejemplo para poder entender esta estructura de selección. Nos dice, ejemplo, un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación de este es mayor o igual a 3. Elaborar un programa en JavaScript donde queda una calificación que aplique el criterio de aprobación e imprima aprobado o reprobado según sea el caso. Bueno, entonces aquí nos presenta cómo sería el algoritmo. Entonces él declara una variable, si sería real, la variable sería calificación, y nos dice que calificación se inicia en 4, y nos dice si la calificación es mayor o igual a 3, va a escribir aprobó, y si no, va a escribir reprobó. Listo. Y damos fin. Esta sería la forma como se representaría a través de un algoritmo. Ahora, ¿cómo se representaría ya a través de JavaScript?
a través del JavaScript, entonces igual, vamos a declarar una variable, pero como esa variable la vamos a iniciar en 4, entonces por eso maneja esta función de const, que significa que estamos manejando variables ya constantes que tienen asignado un valor. Y utilizamos el condicional si y nos dice si la calificación es mayor o igual a 3, entonces muestre en la consola, o sea, imprima el mensaje aprobó. Y si no, muestra en la consola un reprobó. ¿Listo? Aquí nos explica en nuestro módulo cada una de las líneas. Nos dice, voy a leer lo que nos explica cada una de las líneas. Yo lo acabo de explicar de una forma muy resumida. Nos dice, como la línea 1 empieza con asterisco, slash asterisco, cuando colocamos aquí slash asterisco, un asterisco solo, ¿qué significa esto? Este slash asterisco. ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa? Compañeros. Un comentario. Exacto, son comentarios. ¿Ah? Entonces, aquí nos dice en el comentario, ¿qué hizo en el comentario? Colocó el título, que es un algoritmo de calificaciones. Listo. Ahora nos dice, en la línea número 4, se define un valor constante. Aquí está, que es calificaciones. Ese valor constante, es decir, no se modificará más en todo el algoritmo donde lo definimos. Se ha puesto por identificador la palabra calificación y se inició en un valor de 4. Listo. Continuamos. En la línea número 6 nos dice, ocurre varias cosas. Primero, se usa la palabra reservada if y entre paréntesis la condición que se requiere, la condición la cual queremos comparar. Y se emplea el símbolo de corchetes abiertos, el cual, aquí tenemos el corchete abierto, y en la línea número 7 se envía una instrucción que imprime el resultado que aprobó. Y a través de cómo vamos a imprimir ese resultado, a través de consola. La función console.log. Y si no, entonces aquí nos va a aparecer que reprobó. Bueno, ahora, ¿cómo ustedes pueden realizar este ejercicio en JavaScript? ¿Alguien de ustedes quiere realizarlo? Yo le indico, no hay necesidad de que ustedes tengan instalado algún programa de JavaScript. Ustedes pueden tener este compilador, este programita, el cual funciona en línea, se llama NiCompiler, y aquí podemos trabajar todos los ejercicios de JavaScript. Bueno, en este caso ya tengo el programita de calificaciones y me dice que vamos a colocarle aquí 4. Listo, lo voy a ejecutar. Vamos a ver qué pasa. Entonces me dice que aprobó. Si la calificación es igual a 4, entonces si calificación es mayor o igual que 3, aprobó. Y si yo lo realizo con un valor menos que 3, va a colocarle 2, lo ejecuto. Y me dice que reprobó. ¿Listo? Hasta ahí es claro, ¿cierto, compañeros? Sí, señora. Bueno, ahora resulta que usted también puede utilizar la función solita if. No necesariamente tiene que puede utilizar el if o puede utilizar la condicional verdadero y falso, podríamos llamarlo aquí. ¿Listo? Entonces aquí nos presenta un ejercicio. Listo, nos coloca entre comentarios, nos dice, este es un algoritmo para saber si es o no mayor de edad. Declaramos una variable constante asignada con el valor de 41
Y decimos, si edad es mayor o igual a 18, va a imprimir el valor, va a imprimir la palabra es mayor de edad. Listo, aquí lo tenemos y este sería el resultado. Bueno, vamos a mirar el concepto más amplio, de una forma más amplia, del condicional if. Los programas que se pueden realizar utilizando solamente variables y operadores son una simple sucesión lineal de instrucciones básicas. Para el caso de las estructuras de control, estas son instrucciones de tipo si se cumple esta condición, haz lo siguiente. Si no se cumple, haz esto otro. Las estructuras más utilizadas en JavaScript y en la mayoría de los lenguajes de programación es esta estructura llamada if. Se emplea para tomar decisiones en función de una condición. Su definición formal es if, condición, que pueden ser muchas condiciones, apertura de una llave y cerradura de otra, en la cual se inserta lo que se va a hacer. Si la condición se cumple, es decir, si su valor es true, se ejecutan todas las instrucciones que se encuentran dentro de las llaves. Si el valor es false, no se ejecuta ninguna instrucción contenida en las llaves y el programa continúa ejecutando el resto de las instrucciones del script. Vamos a crear una copia del ejercicio número 1 del curso de JavaScript. Vamos a crear la copia y le vamos a llamar ejercicio 10. Vamos a abrir esta copia. Vamos a borrar el contenido. Vamos a ponerle como título control de flujo, entre paréntesis, if. Vamos a borrar este fragmento de texto. Vamos a declarar una variable que le vamos a llamar respuesta, que va a ser igual a esta nueva función que se llama prompt. Este prompt va a recibir dos valores. Primero, vamos a poner el texto que queremos mostrar al usuario. En este caso, vamos a poner escribe un número mayor que 5, coma, y vamos a poner el valor por default. Vamos a crear nuestro condicional, if, y vamos a poner si respuesta es mayor que 5, emite un mensaje. Vamos a utilizar un alert para mostrar un mensaje y en el mensaje vamos a poner excelente, ese número está bien. Con esto ya podemos correr dicha aplicación y vamos a darnos cuenta que se va a respetar la condición y si la condición se cumple, se va a mostrar un mensaje. Gracias a que la respuesta utilizamos el prompt en donde vamos a ponerle valores, vamos a escribir un número 6 por default y vamos a darle en aceptar. Vamos a ver que nos arroja un mensaje. Si nosotros volvemos a actualizar Ahora vamos a hablar sobre la estructura de repetición for. Nos dice, la estructura de repetición permite repetir un bloque de instrucciones determinado o no un número de veces. Nos dice, permite repetir un bloque de instrucciones determinado o no un número de veces. A continuación, nos muestra un ejemplo cuando nosotros utilizar la estructura for y cuando utilizar la estructura while. Listo. Entonces, aquí nos da un pequeño ejemplo. Este ejemplo es un algoritmo para imprimir 7 veces un mensaje. Entonces, nos dice, inicia con la estructura for, declara, utiliza la función let, y utiliza la variable i, la cual la va a iniciar en 0. Y la variable i nos dice si es menor que 7. Hola. Por favor, silenciamos los... Gracias. Sí, para que no se interfiera. Entonces, si es menor que 7, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a imprimir 7 veces el mensaje tal como nos lo muestra aquí. ¿Listo? Bueno, ¿alguien desea realizar este ejercicio? Y nos lo muestra en pantalla, nos lo comparte. Compañeros.
utilizando el programita en línea. Es bastante corto. Miren que es con la estructura for. ¿Quién dijo yo? Bueno, continuamos. ¿Pero es claro este ejercicio, compañeros? Bueno, voy a explicar cada una de las líneas tal como nos lo explica aquí nuestro módulo el ejercicio, y de ahí vamos a mirar un video el cual nos amplía un poco más también el concepto de la utilización de for. Bueno, nos dice, como se puede observar en la línea 4, aquí estamos en la línea 4, se ha usado la palabra reservada for, y dentro del paréntesis, aquí dentro del paréntesis, aparecen 3 instrucciones separadas por punto y coma. La primera instrucción, leg con la variable i iniciado en 0, punto y coma, es la creación e inicialización de una variable con identificador ig. Como se usó la palabra reservada leg, se está indicando que la variable ig solo podrá ser accedida dentro del contexto for. Luego se ve una condición que nos dice que la variable i sea menor que 7. Esta condición significa que mientras i tenga valores de 0 a 6, debe ejecutar el bloque o contexto definido por for, en el for. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que mientras se cumpla esta condición, va a imprimir el mensaje, esto es un algoritmo, tal como lo muestra aquí. ¿Listo? Hasta ahí es claro, ¿cierto? Vamos a mirar el concepto un poco más ampliado de la variable for. Estructura for en JavaScript. La estructura for permite realizar un tipo de repetición y también se le llama bucle. Esto lo hace de una forma muy sencilla. No obstante, su definición formal no es tan sencilla como de la de un if. La idea del funcionamiento de un bucle for es la siguiente. Mientras la condición indicada se siga cumpliendo, repite la ejecución de las instrucciones definidas dentro del for. Además, después de cada repetición, actualiza el valor de las variables que se utilizan en la condición. La declaración es la siguiente. Utilizamos la palabra reservada for, la indicación de inicialización, la condición y la actualización, seguido de unas llaves y posteriormente a esto las instrucciones que se repiten. Vamos a ver un ejemplo práctico para que podamos entender mejor el funcionamiento. Vamos a copiar el ejercicio 1 del curso de JavaScript y vamos a ponerle ejercicio 13. Vamos a abrirlo con el editor brackets. Vamos a seleccionar el contenido que está en las etiquetas script y vamos a poner en la etiqueta body bucle for con JavaScript. Vamos a empezar por la palabra reservada for entre paréntesis y las llaves. Entre paréntesis vamos a colocar primero nuestra variable de inicialización, en el cual vamos a inicializar i igual a 0, nuestra condición, que mientras i sea menor o igual a 10, vamos a actualizar y aquí nosotros identificamos que tenemos las 3 operaciones que nos indica el for. Una vez que nosotros inicialicemos esto, vamos a poner lo que son las instrucciones, que en este caso sería repetir un string por medio del ciclo for. Vamos a poner clon de Naruto más i, y esto va a mostrar desde 0 hasta 10 veces. Esto lo va a hacer porque en nuestro ciclo for la condición es que si i es menor o igual a 10, va a imprimir el string utilizando la variable i. En este caso podremos utilizarlo para diferentes instrucciones y más adelante nos servirá para hacer muchas prácticas para comprender más este funcionamiento. Nos dice, para recordar,
El carácter punto y coma se usa para definirle al computador o intérprete que ha finalizado la instrucción. La estructura de repetición para o for se usa cuando se sabe cuántas veces se debe repetir un grupo de instrucciones. Listo, aquí nos presenta otro ejercicio utilizando la variable for o para. En este ejercicio, en este ejemplo, dice, se necesita elaborar un algoritmo en JavaScript dado un número entero que sume todos los números naturales que hay hasta y ese número. Por ejemplo, si el número que el usuario digita es el 3, el programa debe sumar 1 más 2 más 3. Si el usuario digita el número 5, el programa debe sumar 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. Y al final, ¿qué me va a dar? La sumatoria de esos números. Entonces, aquí nos muestra cómo sería ese ejercicio en JavaScript. Aquí entre comentarios nos dice que este programa suma los números que debe desde 1 hasta el valor dado. Utilizamos la variable cantidad a través de una constante que se inicia en 5 y utilizamos la variable suma con la función suma que se inicializa en 0. Listo, y colocamos nuestra condición y decimos let se inicializa en 1 y que es el identificador, es menor o igual a la cantidad, y tiene la cantidad 5, entonces si es menor, ¿qué va a hacer ahí? Él se va sumando cada uno de los números, como vamos indicando aquí. Sumar 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Y en consola nos muestra el resultado, que sería 15, sería la sumatoria. Bueno, ahora continuamos con la estructura de la repetición. Mientras, nos muestra aquí un pequeño ejercicio, pero antes de ir directamente a los ejemplos, vamos a observar la definición de cuándo utilizar el mientras. El funcionamiento de un bucle while crea un bucle que ejecuta una sentencia especificada mientras cierta condición se evalúa como verdadera. Dicha condición es evaluada antes de ejecutar la sentencia. En este caso, vamos a identificar por medio de la siguiente sintaxis. Definición de un bucle, utilizamos la palabra reservada while, la condición y la sentencia o la serie de instrucciones. Cuando la condición se evalúa de primer momento y si el resultado es true, la ejecución continúa con dicha sentencia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una copia del ejercicio 1 y vamos a ponerle ejercicio 14. A continuación vamos a abrir este documento y aquí nosotros vamos a cambiarle primero el título y vamos a ponerle while en JavaScript. Vamos a crear también en el body nada más un contenido que diga while y puntos suspensivos. Para esto vamos a crear primero una variable i que va a ser igual a 0, que es la que vamos a estar evaluando. Vamos a poner una sentencia while, que es el bucle, y vamos a mostrar 10 elementos a partir de esta variable i. Vamos a poner si i es menor que 10, vas a repetir lo siguiente. Vamos a utilizar la consola de Google para imprimir el valor que tiene la variable i. En este caso vamos a poner número más i. Y aquí nosotros vamos a incrementar esa misma variable. Cada vez que el ciclo tenga la condición, va a imprimir un número y va a incrementar la variable i. Vamos a ver cómo es el resultado. Vamos a irnos a la consola y vamos a ver que imprime el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este es el funcionamiento y más adelante lo vamos a utilizar en nuestros proyectos. Listo. Entonces, ahí nos amplió un poco más el concepto de la estructura mientras. Entonces, aquí nos muestra un ejercicio. Nos dice que este es un algoritmo para calcular el factorial de un número, donde utiliza dos variables de valor entero, contador y factorial,
y cada una de estas variables las va a iniciar en 1. Entonces nos dice, escriba el número, después lee el número y aplica la condición. Mientras el contador sea menor o igual al número digitado a 0. Entonces aquí se realizaría pues, la operación factorial. 1 sería igual a factorial por el contador. Y contador sería igual a contador más 1. Fin de nuestra condición y se escribe el resultado que sería el factorial. Aquí lo tendríamos. Bueno, aquí no lo muestra. Vamos a ver si aquí no lo muestra ya en JavaScript. Listo, aquí no lo muestra, pero de otra. Este es otro ejercicio. Nos dice, este es un comentario que puede ver, que puede tener más de una línea de texto. No. Bueno, no lo muestra con la utilización de JavaScript, sino que nos mostró simplemente el algoritmo como tal. Bueno, ahora nos habla sobre la estructura de datos. La estructura de datos, hablamos sobre vectores o arrays. Las estructuras de datos, también conocidas como arreglos, son importantes en el desarrollo de algunos algoritmos. Son obligatorias a la hora de hacer aplicaciones web o móviles. Por ello, se explica su sintaxis en JavaScript para los vectores, matrices y registros. Bueno, entonces aquí en esta estructura de datos empieza hablándonos sobre los vectores. Igual nos dice que nos va a hablar sobre los vectores, las matrices y los registros. ¿Cómo nosotros declaramos un vector? Bueno, vamos a mirar el concepto de vectores y después explicamos el ejercicio que tenemos aquí. En ocasiones a los arrays se les llama vectores, matrices e inclusive se les llama arreglos. No obstante, el término array es el más utilizado y es una palabra comúnmente aceptada en el entorno de la programación. ¿Qué es un array? Una vez que ya tienes conocimiento de unas variables o variables, podemos definir a un array como una colección de variables, que pueden ser todas del mismo tipo o cada una de tipo diferente. Su utilidad se comprende mejor con un ejemplo sencillo. Si una aplicación necesita manejar los días de la semana, se podrían crear 7 variables de tipo texto. En este caso estamos viendo en el ejemplo que sería una variable día 1 igual a lunes, día 2 igual a martes, día 3 igual a miércoles, día 4 igual a jueves, día 5 igual a viernes, día 6 igual a sábado y día 7 igual a domingo. Tendríamos que crear 7 variables que almacenen los días de la semana. Con los arreglos vamos a hacer algo más sencillo. Afortunadamente hay arrays que en este tipo de casos se pueden agrupar todas las variables relacionadas en una colección de variables o arrays. En este caso le llamaremos días. Como podemos observar, se crea una variable, pero se delimita por corchetes y se indican los valores de las diferentes variables en una sola variable. Esto es un array. Por ejemplo, en este caso podemos ver que se declara var días igual a corchetes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estaremos utilizando un arreglo para almacenar 7 valores diferentes de los días de la semana. Si nosotros no utilizáramos arrays, por ejemplo, si en vez de tener los días de la semana se tuviera que guardar el nombre de los meses del año, pues incrementaríamos más el uso de variables. El nombre de todos los países del mundo o las mediciones diarias de temperaturas de los últimos 100 años. Se tendrían que crear decenas o cientos de variables. En este caso tenemos que identificar en dónde utilizar arreglos y dónde utilizar variables. Para esta circunstancia es mejor utilizar un arreglo que utilizar 7 variables. Vamos a ver un ejemplo para que sea mejor la comprensión. Lo primero que tenemos que hacer es copiar el ejercicio número 1 del curso de JavaScript y vamos a ponerle ejercicio 16. Vamos a abrirlo con nuestro editor. Vamos a borrar esta parte. Vamos a cambiar el título y vamos a ponerle arrays con JavaScript. Esto lo vamos a hacer igual con el cuerpo del documento HTML. Posteriormente a esto, vamos a crear una variable y le vamos a llamar a este conjunto de variables no hay arreglos. Vamos a crear una variable día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Si no hay arreglos, no vamos a poder imprimir solamente una variable.
sino vamos a imprimir variable por variable. Esto es, vamos a utilizar la consola y vamos a tener que imprimir los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si nosotros imprimimos el número del día, que sería el día 3, día 4, día 5, día 6 y por último el día 7. Nótese que esto no utiliza arreglos, por lo que tendremos que imprimir variable por variable. Si nosotros tuviéramos que crear más de 7 variables, pues tendríamos nuestro documento lleno de elementos variables. Ahora vamos a reemplazar esta misma instrucción, pero vamos a utilizar arreglos. Vamos a declarar var días es igual a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí nosotros podemos observar que un arreglo tiene información que se mantiene en diferentes variables. Se almacena en una sola variable que se llama días y se puede imprimir mediante el uso de un for. Comúnmente cuando vemos los corchetes hacemos énfasis de que es un arreglo. Vamos a crear una instrucción for. Esto nos va a permitir imprimir todos los datos del arreglo y vamos a utilizar la variable i igual a 0 y menor que 7 porque son 7 elementos. Se comienza desde la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 7 valores y comienza por el índice 0, 1 y termina hasta el índice 6. Es decir, que el índice que voy a utilizar va a ser la variable i en la cual voy a estar incrementando. Para imprimir todos los valores del arreglo voy a poner console.log y voy a imprimir días entre corchetes de i. Utilizaré un for para imprimir todos los valores del arreglo. En este caso empiezo con 0. Entonces para la primera vuelta o para el primer ciclo o acceder al primer elemento sería días de i cuando i vale 0. Una vez que logre pasar al siguiente número sería i más, que equivaldría a que sea un 1. Entonces vuelve a girar y sería días de i cuando i vale 1. Sería martes. Y así sucesivamente con el 2, con el 3, con el 4, el 5 y el 6. Nótese que tenemos el uso de las variables y el uso del arreglo. Vamos a guardarlo y vamos a correrlo. Una vez que vemos en pantalla nuestro resultado, podemos definir que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo pertenece a la impresión de las variables y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo pertenece a la impresión del arreglo. Con esto puedes darte cuenta que optimizaremos el código utilizando almacenadores que le llamaremos arrays. Nos vemos hasta el próximo video. Listo, entonces miren que a través de este video nos explicó de forma clara el por qué utilizar los arreglos o vectores o arrays. ¿Listo? En vez de utilizar las variables. ¿Nos quedó claro el concepto de utilizar vectores o arrays, compañeros? ¿Me confirma? Sí, profesora, quedó claro. Bueno, listo. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Démosle acceso a alguna de sus compañeras que estaba pidiendo acceso. Listo, continuamos. Ahora, bueno, el módulo aquí nos presenta 3 ejemplos más, pero bueno, con la explicación del video creo que fue más que claro. Continuamos. También nos indica dentro de los arreglos o los arrays se utilizan también una lista de métodos o funciones que los vamos a conocer. Bueno, aquí no nos presenta en el módulo y nos dice index of, nos devuelve el índice del primer elemento del arreglo o el array que sea igual al elemento buscado entre 0 y 1 si no existe. Cuándo utilizar la función. Él aquí nos indica en qué momento utilizar cada una de estas funciones, dependiendo pues del ejercicio que ustedes estén realizando. ¿Listo? Y nos da pues más funciones que ustedes también pueden utilizar. No solamente son las funciones que
que nos está indicando aquí. Esas son como las que son más recurrentes, pero nos da un enlace web donde encontramos más tipos de datos y estructuras en JavaScript que ustedes pueden también utilizar en algunos ejercicios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las matrices. Las matrices se pueden ver lógicamente como un vector, o sea, también sería un arreglo o un array. Y cada uno de sus elementos es otro vector. Así su representación de la matriz queda codificada como nos muestra en este ejercicio. Bueno, esta sería la forma como sería en forma de matriz y cómo sería en forma de registro, que también lo podemos utilizar en forma de registro. Nos dicen registro, hasta ahora se ha visto como un arreglo también, y es la colección de datos del mismo tipo, pero un registro es una colección de datos de diferente tipo y se relaciona de esta forma. O sea, sería esa la forma como nos indicaría, y esta sería la forma como nosotros podríamos codificarlo en forma de registro. Listo. Bueno. Aquí nos presenta el código y cuál sería el resultado como tal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las estructuras de salto. Estas estructuras son instrucciones que permiten romper la ejecución natural o secuencial de los programas, permitiendo que se salte a otro punto de la ejecución del programa. Estas instrucciones tienen palabras reservadas como continúe, break o retorno, de retornar. Bueno, aquí nos da un ejemplo en qué momento utilizar la sentencia continúe, en qué momento utilizar la sentencia break y en qué momento utilizar la sentencia retorno. Vamos a mirar un ejercicio que nos explica en qué momento utilizar la sentencia continue y la sentencia break. Con break y continue. Dichas instrucciones podrían ser utilizadas dentro de un bucle for, while o do while. Empecemos. Hablemos de la instrucción break. Y supongamos queremos mostrar números desde el 1 al 8 en la pantalla. Para ello utilizaríamos al bucle for. Es decir, que dentro del paréntesis decimos que i va a ser igual a 1, luego decimos que i va a ser menor o igual a 8. Y finalmente decimos i más más, para que los números sean incrementados en una unidad. Y luego dentro de los paréntesis escribiríamos document.write y dentro del paréntesis el nombre de la variable i. Asimismo vamos a hacer un espacio entre los números para tener una mejor visualización. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver a los números desde el 1 hasta el número 8. Ahora supongamos solamente queremos ver a los números desde el 1 al 4, más no a estos números. Para ello podríamos utilizar a la instrucción break para de esa manera detener a la itineración. Es decir, que dentro del bucle for podríamos hacer lo siguiente. Podríamos utilizar a la sentencia if. Entonces, dentro de los paréntesis decimos que si el valor de la variable i es igual a 5, ¿qué es lo que debe pasar? La itineración se debe detener. Y para ello podríamos utilizar a la instrucción break. Y luego debajo, simplemente para poder ver a los números en la pantalla, podríamos escribir document.write y dentro del paréntesis el nombre de la variable i. Asimismo, hacemos un espacio entre los números. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y efectivamente podemos ver a los números desde el 1 hasta el número 4, más no a los otros números. Y eso es debido a que hemos utilizado la instrucción break. ¿Qué pasó? Simplemente la itineración comenzó y comenzó desde el número 1, luego el número 2, 3 y 4. Y cuando la itineración quiso alcanzar al número 5, se detuvo. Y eso es debido a que tenemos a un break en esta línea de aquí. Por lo tanto, los únicos números que se mostraron en la pantalla fueron 1, 2, 3 y 4. Ahora utilicemos a la instrucción continue. Para ello escribimos continue y dicha instrucción se va a encargar de remover o omitir a un determinado elemento. ¿Qué quiere decir?
que cuando la itineración comience desde el 1 hasta el número 8 y al alcanzar el número 5, se va a encargar de remover al número 5 de la itineración de los números. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver a los números desde el 1 hasta el número 8, más no el número 5. Y eso es debido a que estamos utilizando a la instrucción continue, el cual se encarga de remover o omitir a un determinado elemento. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar. Listo. Hasta ahí nos quedó claro en qué momento utilizar el break y en qué momento utilizar el continue. Estas dos sentencias, compañeros. Sí, profe, vamos asimilándolo. Pero es que se asimila más es con los ejercicios, ¿no? Que realmente. Claro, profe. Claro que sí. Sí. Más que, pues a mí me gustan más los videos que nos lo explica que con los módulos como tal. Bueno, y tenemos también aquí la sentencia retorno o retorno. Esta sentencia la utilizamos es cuando un ejemplo, bueno, aquí nos da un ejemplo de dividir un número, pero en este caso nos da el resultado, nos dice un ejemplo, el número, digitamos el número 4, dividido entre 4, el resultado es 1 y queda hasta ahí, o sea, para. ¿Ya? O sea, no tiene más, ¿cómo les explico? O sea, hasta ahí finaliza, no tiene más ciclo, ¿ya? Realmente esta sentencia, yo no le veo como mucha utilidad. Las que sí son de más utilidad son la sentencia continue y la sentencia variable. ¿Listo? Que son las que ustedes van a utilizar para algunos ejercicios que ahora ustedes deben entregar. Bueno, continuamos. Ahora nos habla de algunos métodos de ordenamiento y de búsqueda. Existen varios métodos de ordenamiento y de búsqueda. Entonces aquí nos dice, existen varias técnicas de ordenamiento de vectores, los cuales son importantes para realizar las búsquedas. Y al igual que en la vida real, es más fácil buscar en un lugar que esté ordenado que en uno que no lo esté. Como JavaScript está diseñado para pequeños algoritmos que se resuelven pequeños problemas, convirtiéndolos en servicios. El uso de estas técnicas no tiene mucha aplicabilidad, pues la diferencia en tiempos computacionales de ejecución es considerable solo cuando se manejan volúmenes de datos grandes, o sea que realmente es útil cuando tenemos bastante información o un volumen grande de información. Bueno, vamos a mirar cuáles son los tipos de ordenamientos de ordenamiento y de búsqueda que existen. Vamos a empezar con los métodos de búsqueda y después continuamos con los métodos de ordenamiento. Listo. Dentro de los métodos de búsqueda, entonces, aquí nos presenta algunos métodos. Si tienen Visual Studio Code, es buscar esta extensión, Code Runner. Yo ya la tengo instalada. Es algo que me preguntan siempre en los videos cuando muestro código de JavaScript puro y tiene una manera muy fácil de ejecutarse. La buscan, la instalan y se hace de esta manera. Vamos a crear un archivo. Siempre trabaja con archivos .js. Vamos a ponerle app.js. Y por ejemplo voy a mostrar algo por consola. Hola mundo. Y una vez que se instala esta extensión, se habilita este botoncito que dice Run Code. Y miren, me ejecuta el código acá. No tenemos que abrir ningún navegador ni nada de eso. Una vez que tienen instalado esto, ya podemos comenzar. Desde este lugar, limpian la pantalla. Vamos con el primer método. El primer método se llama find. El método find devuelve el valor del primer elemento del array que cumple la función de prueba proporcionada. Es decir, la condición que nosotros queremos establecer. Vamos a ampliar más la pantalla. Vamos a crear un arreglo numérico. Vamos a crear una constante. Vamos a poner arreglo. Vamos a introducir números aleatoriamente. Ahora, utilizando las funciones clásicas, vamos a buscar un elemento que coincida con una condición que vamos a proporcionar nosotros. Y vamos a poner buscar a la función. Como parámetro le vamos a pasar ítem. Y vamos a decirle que nos devuelva
el ítem que sea mayor a 20. Finalmente, vamos a mostrar ese resultado en la consola. Entonces ponemos console.log y ponemos el nombre del arreglo, en este caso arreglo, punto el método find. Pero le pasamos la función buscar. Entonces dijimos que va a devolver el primer elemento. Y si acá estamos viendo, el primero que cumple la condición, que es mayor a 20, es el 21. Solamente el primero, no va a devolver todo. Y funciona correctamente. En la documentación oficial de JavaScript, todo esto se resume a funciones flecha y lo hace de una manera mucho más resumida que les muestro ahora. Es con lo que vamos a trabajar. Vamos a quitar esto, dejamos el mismo arreglo, pero ahora vamos a crear con una función flecha. Le vamos a poner ítem. Y ahora lo que tenemos que poner es arreglo, punto, el método que estamos viendo, que es find. ¿Y cómo vamos a buscar? Vamos a buscar dentro de nuestro arreglo, vamos a utilizar cualquier palabra. Podemos poner elemento, o la letra E, o lo que sea. Y con funciones flecha, esto lo podemos poner así, vamos a decir que el elemento que cumple esa condición, que dijimos que era mayor a 20. Finalmente, solamente mostramos por consola ítem, porque nosotros hemos asignado todo esto, esta búsqueda, le hemos aplicado el método find a nuestro arreglo, se lo hemos asignado a ítem. Y funciona de la misma manera. Miren acá, voy a levantar un poquitito, nos devuelve 21. Voy a limpiar de nuevo la consola y ejecutamos de nuevo. Bueno, esto se puede aún resumir mucho más, quitamos esto y de igual manera funciona perfecto. Y acá ponemos el que sea mayor a 30, obviamente nos va a tirar el 34. Si ponemos que sea el primero que sea mayor a 8 y nos devuelve el 13. En este caso estamos utilizando arreglos numéricos. De igual manera funciona si utilizamos arreglos que tengan caracteres y también con objetos. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a quitar todo esto. Vamos a crear un arreglo de objetos. Le vamos a poner personas. Entonces, ponemos los corchetes para indicar que es un arreglo, pero adentro cada elemento va a ser un objeto. Y como sabemos, los objetos en JavaScript se escriben entre llaves. Vamos a poner el primer par clave valor, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle Ana, y va a tener nombre y edad. Ya saben, lo que es numérico no hace falta que vaya entre comillas simples. Vamos a copiar esto y vamos a poner 3 nombres. Y acá tenemos unos cuantos datos. Entonces vamos a buscar cuál de todos se llama Ana. Voy a limpiar la consola acá. Pondríamos una constante. Vamos a poner cuál es Ana. Vamos a pasar como parámetro, vamos a ponerle mujer, ya que todas son mujeres. Y acá vamos a pedir que nos devuelva este parámetro que acabamos de poner, mujer, punto el nombre, que queremos encontrar quién es Ana. Vamos a poner con triple igual, vamos a poner Ana. Ahora, ¿cómo vemos la salida? Utilizamos console.log. Hacemos referencia a personas, que es nuestro arreglo, el método find, y el nombre de nuestra función es Ana. Acá faltan estas comas, por lo tanto nos debería devolver toda esta persona con su nombre y con su edad. Y miren, lo hace correctamente. Si acá ponemos, en vez de nombre, ponemos, vamos a poner es Ana, pero vamos a poner es mayor, vamos a poner por ejemplo, vamos a poner la que sea mayor a 30, nos debería devolver a Soledad, que tiene 32. Y acá tenemos que cambiar. Porque al tener un objeto, podemos buscar en distintas propiedades. Y lo hace correctamente. Muy bien, ahora vamos a ver este mismo código, pero resumido con funciones flecha. Como ven, nos resume todo. Y es lo que vamos a utilizar a partir de ahora. Vamos a ponerle ítem, como hicimos recién, y vamos a poner personas, punto, el método find, y acá que utilizamos, elemento, punto, por ejemplo, nombre. Y decíamos que el que sea igual a Ana. Y acá, cuando mostramos por consola, solamente llamamos a ítem. Vamos a ver, lo vamos a comprobar. Perfecto, funciona muy bien. Y en el caso de que queremos con edad, como hicimos también, era el que era mayor a 30, también se resume. Nos debería devolver Soledad. Y funciona correctamente. Pasamos al próximo método. El siguiente método es findIndex. El método findIndex devuelve el índice del primer elemento de un array que cumpla con la función de prueba proporcionada. En caso contrario, devuelve -1, pero es mejor que lo veamos en la práctica. Control A, limpiamos todo, borramos nuestra consola. Vamos a crear un arreglo y vamos a poner también números aleatorios. Vamos a utilizar ya nuestras funciones flechas resumidas y le vamos a poner buscar. Vamos a poner elemento.
Vamos a poner el que sea mayor a 14. Entonces, ¿qué pondríamos acá? Console log y ponemos el nombre del arreglo, que se llama arreglo, punto el método. Ahora aparece nuestro método findIndex y el nombre de nuestra función que es buscar. ¿Qué resultado nos debería devolver? Nos devuelve el índice 3. Recuerden que los índices comienzan en 0, 1, 2 y 3. Es decir, el elemento mayor a 14 es el 3. Luego les voy a mostrar cómo nosotros podemos indicar a partir de qué índice queremos buscar. Esto es útil en arreglos gigantes. Bueno, acá por ejemplo vamos a poner otra cosa, el número 10. Entonces el índice que nos debería devolver es 1. Vamos a limpiar y funciona correctamente. Todo esto también se puede, miren, voy a cortar esto. Y también podríamos utilizar plantillas literales. Les dejo el video en 5 minutos que explico todo esto. Ponemos estas comillas invertidas. Acá ponemos, para mostrar todo esto, lo ponemos con peso y llaves. Y ahora sí, lo que corté lo pego acá. En este caso me mostró el 1. Vamos a ejecutar de nuevo. Y me dice el índice del arreglo es 1. Puede mostrar todo esto de igual manera. Vamos a comentar este arreglo, que es numérico. Y vamos a crear otro arreglo. Y vamos a poner acá algunos nombres, de esta manera. Y lo mismo haríamos acá, si queremos buscar un elemento que coincida, por ejemplo, vamos a poner, queremos a Juan, vamos a ver a dónde está, en 0 y 1. Y perfectamente. Si buscamos a Pedro, 0, 1, 2, nos devuelve el índice, debería devolver el 2. Y lo hace correctamente. Ahora si buscamos a Ana, no existe en este arreglo, nos va a devolver menos 1. Y funciona correctamente. Muy bien, vamos a limpiar todo. Control A, quitamos todo, limpiamos acá. Vamos con el método indexOf. El método indexOf retorna el primer índice en el que se puede encontrar un elemento dado en el array o retorna menos 1 si el elemento no está presente. Es similar al método que acabamos de ver, findIndex, pero comprueba en este caso la igualdad de cada elemento con el valor en lugar de usar una función de prueba. Nada mejor que verlo en la práctica en el caso de que no hayan entendido esa explicación. Entonces vamos a crear un arreglo, le vamos a poner array con números aleatorios. Vamos a poner acá el primero, vamos a poner array y le vamos a aplicar ese método, indexOf. Y vamos a poner el número 2. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Va a buscar el índice donde se encuentra el elemento 2. ¿Y qué nos debería devolver? El índice 0. Vamos a ponerlo a todo esto para que lo muestre por consola. Y efectivamente lo muestra acá. Ahora, ¿qué pasa si ponemos el número 7? El 7 no aparece acá en este arreglo. Busca el índice donde se encuentra el elemento 7, que no aparece. Como no existe, nos debería devolver el número menos 1. Vamos a correr todo esto y efectivamente lo hace. Por defecto, la búsqueda comienza desde el índice 0. Como ya ven acá, 0, 1, 2, 3, lo que tenga ese arreglo. Es decir, que va a buscar en todo el arreglo. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner acá, vamos a poner que queremos buscar el elemento 9 a partir del índice 2. Entonces tenemos el índice 0, el índice 1 no lo va a buscar. Índice 2, índice 3. Pero empieza a buscar a partir de este índice, o sea que va a encontrar el 9 recién en el último elemento, que es el índice 3. Limpiamos, ejecutamos y lo hace correctamente. Ahora vamos a cambiar este arreglo, como hicimos recién, y vamos a poner que no sea numérico, vamos a poner un arreglo, vamos a ponerle países. Y vamos a poner unos nombres de países. Y vamos a repetir acá chileno. Este arreglo ahora se llama países. Y vamos a buscar Argentina. Nos debería devolver el índice 1. Pase correctamente. Si buscamos Colombia, vamos a poner Colombia. Índice 0, 1, 2, el índice 3. Vamos a ver. Lo hace correctamente. Ahora, por ejemplo, podríamos buscar Chile. ¿Y qué nos va a devolver? Tenemos 2 veces Chile, al principio y al final. Veamos qué nos devuelve. Solamente devuelve el primer índice, que es la primera coincidencia, como decía la definición. Pero podríamos poner Chile, pero vamos a cambiar el índice de inicio. Le vamos a poner a partir del índice 2. Es decir, ya no va a tener en cuenta este Chile. Va a arrancar 0, 1, 2, va a arrancar a partir de acá. Por lo tanto, lo que va a encontrar de coincidencia es acá Chile. Y es el índice 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo hace correctamente. Por último, vamos a quitar el índice y vamos a buscar Estados Unidos, que no existe, y como siempre,
en una búsqueda fallida dentro de un arreglo, ¿qué valor nos devuelve? El -1. Y está funcionando correctamente. Ahora pasamos al siguiente método que se llama includes. El método includes determina si una matriz incluye un determinado elemento. Devuelve verdadero o falso según corresponda. Limpiamos todo. Vamos a crear un nuevo arreglo con números aleatorios. Este es más simple. Vamos a decirle en el arreglo, le aplicamos el método include y vamos a ver el train. Si lo incluye, nos va a devolver verdadero. Todo esto lo vamos a mostrar por consola. Ejecutamos y efectivamente es verdadero. Vamos a poner el 50. Obviamente no está acá. Y nos devuelve falso. Vamos a comentar acá. Vamos a crear un arreglo de colores. Vamos a ver, vamos a comenzar con el color verde. Pero acá, como le he cambiado el nombre, colores, ahora el arreglo ya no se llama array, se llama colores. Verde existe y nos dice que es verdadero. Pero si, por ejemplo, buscamos amarillo y me falta una L, ya no coincide, porque acá tiene doble L y nos debería devolver falso. Vamos a verlo y lo hace correctamente. Vamos con el último método, que es sum. El método sum comprueba si al menos un elemento del array cumple con la condición implementada por la función proporcionada. Vamos a la práctica. Siempre quitamos todo, limpiamos todo, así arrancamos con el nuevo método. Generamos un array con números aleatorios, en este caso van a ser secuenciales del 1 al 5. Y vamos a utilizar una función flecha, le vamos a poner ítem, vamos a poner nuestro elemento. Vamos a decir que ese elemento multiplicado, por ejemplo, por 2, es igual a un valor, a 12, por la función que estamos proporcionando. Bueno, veamos, console log. Vamos a poner el nombre del arreglo, el método que estamos viendo, sum, y la función. Vamos a poner ítem. ¿Hay algún elemento aquí que multiplicado por 2 de 12? Por supuesto que no. Y nos devuelve falso. Si ahora incluimos, por ejemplo, en cualquier lado, podemos incluirlo acá. Vamos a poner el número 6. Ahora sí hay un elemento que multiplicado por 2 nos da 12. Bueno, entonces miren que de una forma más amplia, mucho más amplia, nos mostró diferentes formas o técnicas para nosotros realizar búsquedas dentro de un vector. Bueno, ahora aquí en el módulo nos indica qué método podríamos utilizar para ordenar cadenas de texto. Para ordenar cadena de texto, pues utilizaríamos la función array.sort y este método ordena los elementos del arreglo como si fueran cadenas e inclusive si los datos son de tipo entero, aquí nos da un ejemplo. ¿Listo? Aquí nos da un ejemplo de cómo se utilizaría este método de array.sort. En este caso, pues nos dice que ordena lo que son cadenas de caracteres, pero yo observo aquí, pues, que nos está ordenando es también una cadena de números, no necesariamente es de caracteres, porque aquí estamos trabajando enteros. Listo. Aquí sí estamos trabajando una cadena de caracteres. Entonces tenemos un arreglo que contiene los siguientes nombres de ciudades: Montería, Sincelejo, Cartagena, Bogotá. Colocamos el método data.store entre paréntesis y nos muestra en consola ese arreglo ya totalmente organizado alfabéticamente. Entonces nos muestra Bogotá, Cartagena, Montería y Sincelejo. Bueno, esto en el caso de que a ustedes les toque realizar ejercicios donde deban de organizar alfabéticamente cadena de caracteres o números también. ¿Listo? Entonces aquí nos presenta algunos ejercicios. También está el método array.reverse. En este caso nos muestra cómo observar ese arreglo, pero en forma contraria, ¿sí? En forma descendente. ¿Listo? Aquí nos la muestra de forma organizada alfabéticamente y aquí nos la muestra de forma descendente, o sea, al revés. Listo. Bueno,
Ahora aquí nos habla sobre, bueno, el ordenamiento de números. Ya habíamos hablado que se realiza también con la función array.sort. Ya vamos a mirar, lo vamos a ampliar un poco, esta parte de ordenamiento de números. Las variables numéricas en JavaScript. ¿Para qué nos sirven las variables numéricas? Se utilizan para almacenar valores numéricos, podrían ser enteros, en inglés se llaman integer, o podrían ser decimales llamados float. En específico, podemos trabajar con esos dos tipos de datos. ¿Cómo se declaran? Vamos a utilizar la palabra reservada var. En este ejemplo, podríamos utilizar var, nombre de la variable, edad, igual a valor que queremos igualar. En el caso de las flotantes, vamos a utilizar var, altura, es igual a número flotante 180.3. Vamos a copiar el ejercicio 1 del curso de JavaScript y vamos a ponerle ejercicio número 3 para hacer la demostración de las variables numéricas. Vamos a abrir el documento, vamos a borrar en la parte de JavaScript el anterior script del curso 1 y vamos a poner en un comentario corto variables numéricas. Vamos a declarar primero la palabra reservada var, después nombre de la variable que sería edad personaje, en este caso 16, y vamos a poner var altura personaje igual a 180.3. Esta es la información que requerimos para almacenar en nuestras variables edad personaje y altura personaje. Vamos a imprimir o utilizar la función alert para imprimir, por ejemplo, edad del personaje. Vamos a utilizar también esta misma función para imprimir altura personaje. Vamos a agregarle un string para que el mensaje tenga un texto. Este texto va a ser el valor de la edad es, 2 puntos. Utilizaremos el símbolo más para unir el valor de la variable edad personaje a un valor de texto. Vamos a hacer esta unión. Utilizaremos el símbolo y el valor de la variable para proporcionar en un mensaje. Vamos a utilizar la misma sintaxis en la siguiente función. Sería la altura de Naruto es 2 puntos más altura del personaje. Vamos a utilizar la función console.log para imprimir en la consola. Esto nos va a generar información sin que el usuario final lo vea en el navegador. Vamos a poner console.log y aquí copiaremos el mismo contenido de la función alert. Recordemos que el alert nos va a servir para mostrar un mensaje que el usuario pueda ver en el navegador. En este caso también haremos lo mismo con la altura del personaje. Pondremos un punto y coma. Vamos a abrir nuestro documento HTML y vamos a ver que con el alert vamos a lograr mostrar dos mensajes. Uno de lo que es la altura y el otro de la edad. Vamos a irnos a la página, vamos a dar botón secundario, inspeccionar y vamos a buscar la pestaña consola. Ahí vamos a ver que tenemos dos mensajes, uno que nos brinda la información de la edad, de la variable edad, y el otro que nos brinda la información de la altura. Esto lo logramos con console.log. No te pierdas el próximo video donde hablaremos sobre... Bueno, aquí os habló de las variables numéricas, pero igual, esas variables numéricas, si nosotros vamos a utilizar, podemos utilizarlas para buscar un elemento, como ya hace un momento en uno de los videos nos indicó qué métodos podemos utilizar para buscar un elemento dentro de variables numéricas. Recuerden que miramos 5 métodos. También dentro de esas variables numéricas también podemos utilizar el método, la función array.sort, el cual ordena esos números. Entonces es cómo nosotros utilizamos estas funciones y métodos dentro de esas variables numéricas o dentro de esas variables de cadena de caracteres que nosotros tenemos. De navegar, listo, ya nos permite navegar. Ahora nos habla sobre la depuración y las fallas de sintaxis. Nos dice la principal funcionalidad que se requiere en la depuración de código es la de mostrar las salidas parciales de datos de depuración del estado de las variables
o tal vez se tenga la necesidad de mostrar qué se está ejecutando en una determinada línea de código. Por lo general, las salidas de JavaScript está dirigida hacia un navegador o hacia un flujo de datos de un servidor web. Bueno, dejando en consola para realizar estas depuraciones. Entonces, estas salidas se utilizan a través de estas funciones, console.log, que es para enviar y registrar mensajes generados, o console.dir, que es para registrar un objeto o visualizar sus propiedades, o console.war, que es para registrar mensajes de alerta, o console.error, que es para registrar mensajes de error. Entonces aquí nos muestra algunos ejercicios en qué momento usted puede utilizar, de acuerdo a lo que usted desea visualizar, ¿no? Puede utilizar cada uno de estas funciones. Bueno, listo. Ahora sí, vamos aquí en plataforma a observar cuáles son los ejercicios que nosotros debemos entregar. Entonces vamos aquí a la guía de aprendizaje, la descargamos, voy a acceder aquí, esperamos que cargue. Entonces, con la información que nosotros, o sea, con lo que acabamos de mirar aquí en el módulo, con esos conceptos, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios propuestos. Entonces, ¿cuáles serían los ejercicios? Nos dice, desarrollar un programa que permita calcular el área o el perímetro de algunas de las figuras planas según la siguiente tabla. Sí, entonces nos dice un programa que nos permita realizar estas operaciones. ¿Listo? Cómo hallar el perímetro, cómo hallar el área. Segundo, desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector o arreglo de enteros y luego determinar la cantidad de personas que son menores de edad, mayores de edad y cuántos adultos son mayores, la edad más baja, la edad más alta y el promedio de las edades ingresadas. Para el ejercicio anterior, suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60 años. Debe validar para cada ingreso que los valores estén entre un rango de 1 y 120 años. En este caso, en el caso de error, deberá notificar y solicitar un nuevo valor. Listo. El tercer ejercicio. Escriba un programa que lea 2 vectores de números enteros ordenados ascendentemente y luego produzca la lista ordenada de la mezcla de los dos. Por ejemplo, si los dos arreglos tienen un número de 1, 3, 6, 9, 17 y el otro arreglo 2, 4, 10 y 17 respectivamente, la lista de los números en pantalla debe ser la mezcla de estos dos vectores, pero debe aparecer de forma ordenada y de forma ascendente. Y por último, nos dice, en una emisora con presencia en diferentes ciudades, desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchadas o sonadas en este semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido a un estudiante de escena de programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software desarrollar una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas con relación a sus gustos musicales, con fines administrativos y realizar una rifa entre las personas encuestadas. La emisora debe poder registrar de las personas entrevistadas su nombre, número de identificación o cédula, fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad de residencia, ciudad de origen. Además, deberá poder almacenar el artista y el título de hasta 3 canciones favoritas. Bueno, estos ejercicios no se me van a asustar porque yo sé que ustedes van a decir, Dios mío, pero ¿cómo los vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, para ello,
con los conceptos que miramos el día de hoy, claro, podrían realizar los ejercicios. Pero recuerden pues que yo no los dejo solitos, yo les voy a entregar a ustedes la explicación de cada uno de los ejercicios y ustedes me los van a entregar, ustedes los van a ejecutar. Listo, me entregan el código, el algoritmo y el código en un documento en Word y me lo envían. ¿Con qué herramienta los van a realizar? Pueden utilizar esta herramienta de mi compilador. Yo se los paso en el paso a paso. Listo. Entonces serían esos los 4 ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Sí, sí, profesora. Cuéntenme. ¿Me escucha? Gracias. Profe, yo descargué ¿cómo le digo? Una interfaz para hacer esto. Y también como ahí en el material estaba también descargar el Node, Node.js, pues también lo descargué. Entonces, si hago los ejercicios en ese Visual Code, dice, que es la interfaz, entonces, ¿son válidos, profe? Y que de pronto no debo Sí, eso. son válidos. Son válidos. Usted los puede leer. Son válidos. Ah, bueno. Sí, son válidos. Lo que sucede es que hay otras herramientas que usted necesita una buena máquina, un buen computador, ¿sí? Porque si no, entonces no le van a funcionar los ejercicios. O hay herramientas que simplemente tampoco no corren en determinados sistemas operativos. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, pues, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos esta herramienta que es en línea y así ninguno va a tener ningún problema de que va a tener problemas por el sistema operativo que tiene instalado, porque no tiene una buena máquina instalada, no, simplemente realiza el ejercicio, lo corre, o sea, ejemplo, como este ejercicio de algoritmo de calificaciones, usted lo realiza aquí, le toma pantallazo y el pantallazo está el ejercicio y mire que estaría la parte ejecutable y me lo coloca ahí en el documento de Word. Eso es lo que el algoritmo y el ejercicio ya ejecutado. Los pantallazos del ejercicio, primero el algoritmo y luego el ejercicio ya ejecutado. ¿sí? Exacto. Ah, listo, profesora, le agradezco inmensamente porque pues yo estoy acostumbrándome a ese visual y pues me parece muy, muy bueno porque me parece como un poquito engorroso el HTML. Ya, no, pero tranquilo, me envían aquí el ejercicio con esta herramienta, que es en línea, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que yo pretendo? Lo que pretendo es, con estos ejercicios, yo les paso la explicación, ahí les explica cómo es el algoritmo, cómo ustedes lo desarrollarían aquí también, pero yo quiero que ustedes practiquen, ¿sí? Practiquen y entiendan, aquí por qué va esto, aquí por qué utilizo este método, aquí por qué utilizo esta función, ¿listo? Eso es lo que yo quiero. Yo he estado practicando bastante, profe, y no, es que me gusta muchísimo, sí, yo he estado dándole y descargando. Una vez que ustedes se metan en el cuento, yo sé que les va a gustar, y más la metodología que yo estoy utilizando, que yo les explico a través de videos, les coloco el ejercicio, pero la idea es que usted practique el ejercicio. Pero para complementar lo que ustedes están diciendo, ya nos entramos en un tema sumamente interesante que es lo que nosotros, si estamos estudiando análisis y desarrollo de software, pues debemos irnos metiendo en el tema. Y es un editor de código, que es lo que habla el compañero. Él está ya empezando a trabajar con el Visual Studio Code y es sumamente interesante porque allí es donde exactamente tenemos que trabajar los diferentes lenguajes. Entonces uno siempre empieza con el HTML, después arranca con el CSS, luego con el JavaScript y así sucesivamente. Pero ese editor de código es sumamente interesante, es muy bueno y digamos que todos los que trabajamos en este tema de desarrollo, allí es donde hacemos el desarrollo, en ese editor de código. Es sumamente interesante y los compañeros pueden irlo utilizando.
Esto es como por contarles, por decirles, porque más adelante vamos a tener que trabajar en el tema, ¿cierto? Pero por el momento la Sí, metodología que la profesora está siguiendo me parece excelente porque nos está llevando de la mano para empezar a trabajar con todo lo que es el código o los pseudocódigos de JavaScript. Y es sumamente interesante la metodología que está utilizando. Me parece muy bien. bueno, gracias. Entonces también sucede que como no todos tienen máquina, podríamos llamar, no todos se les facilita, entonces por eso busco herramientas que sean en línea, ¿sí? Los que, bueno, lograron instalar el programa, lo pueden correr, excelente, ¿ya? Pero para los que no, pues entonces vamos trabajando de esta forma, ¿sí? Para que no sea una excusa de que no pueden practicar la actividad. Bueno, gracias, compañero José Víctor, por la opinión que nos dio. Bueno, compañero Carlos Mario, cuénteme. Profe, en toda esta fase vamos a trabajar con JavaScript. No, he ahí el detalle. Que es muy buena pregunta. ¿Por qué es muy buena pregunta? Porque resulta que observando el currículo, el cronograma, veo que se toca de todo un poquito, ¿sí? Pero es como las bases. Entonces, hasta donde he observado, listo, aquí en Proyecto 3 finalizamos JavaScript y solamente se dieron fue unas bases. Después de Semana Santa iniciamos con Proyecto 4 y tocaremos otro programa. Entonces, solamente damos las bases, pero no realmente no profundizamos como tal. ¿En qué momento se profundiza como tal? Ya en la programación, ya el proyecto que ustedes van a entregar es en la fase de ejecución. Ahí sí. Pero en esta fase de planeación se va tocando un poquito de todo, se van dando las bases. Como nos dice el compañero, se les va llevando de la mano, pero ya después cada uno de ustedes es que ya debe ir investigando un poco más. ¿Listo? Ah, ok, listo, profe. No, bro, es que me estaba asustando porque pensé, mierda, voy a tener que entonces utilizar JavaScript para el proyecto y no tiene nada que ver. Entonces, por eso. No, pero listo, profe, listo. Sí tiene que ver en el proyecto, pero se explican varias herramientas y al final de todas las herramientas que se explican, usted decide con cuáles herramientas trabajar en su proyecto. ¿Cuál cree usted que Ya entendí, profe, más? listo. Ahora ya. Pero sí se les orienta de todo un poquito y después ustedes son los que deciden con cuál trabajar, o cuál se les facilita más, o cuál les gustó más. ¿Listo? Listo, profe, listo. Java también va a entrar en el Pencil. Sí, yo les digo, son varios proyectos, son varias herramientas. ¿Ya? Yo igual las herramientas las voy conociendo casi igual que al mismo tiempo con ustedes, porque para mí este programa es nuevo. Entonces, por eso ustedes ven que yo consulto, que no me quedo solamente con lo que observo aquí en el módulo, porque pues han visto que los módulos realmente son muy básicos, demasiado básicos, entonces trato siempre de investigar un poquito más, de meterme con ustedes también un poco más en el cuento, ¿ya? Y como les digo, vamos a observar varias herramientas y ya en ejecución ustedes deciden con cuál es la que van a trabajar o con cuáles son las que van a integrar en su proyecto. Igual trataré de guiarlos de la mejor manera posible para que pues el proyecto también les quede a ustedes fácil de desarrollar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? Buenas noches. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, Profe, señor. una pregunta. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar esta actividad? Bueno, muy buena pregunta. Esta actividad, ustedes la pueden enviar, bueno, si la van a enviar por plataforma, hasta el 25. No hay ningún problema. Pero como esta actividad no está dentro de las actividades que necesitamos que sean enviadas para allá, para el 25, sino que esta ya hace parte de planeación, yo les voy a dar un correo donde me la pueden enviar, la pueden trabajar en esta Semana Santa, despacio,
y me la envían ahí, no hay ningún problema. O sea, las actividades conmigo, técnicas, que son de planeación, que hemos estado mirando, me las pueden enviar a ese correo. Las que no alcancen ustedes a trabajarlas hasta el 25. ¿Sí me hago entender? Que cuando les voy a pasar el correo, puede ser que los pase ahora o mañana. O sea, no tenemos ese afán tan ya, pero sí pueden irlas trabajando, no sé si me hago entender. Porque el correo realmente es para enviar la actividad, pero solamente de las actividades de planeación. Las que sí necesitamos de manera urgente son las de la fase análisis. ¿Sí? ¿Me es claro, compañeros? Claro, profesora, muchas gracias, claro que sí. Bueno, si las pueden trabajar en esta semana de Semana Santa, excelente. No me comprometo al día de mañana a entregar el paso a paso, no me comprometo porque no lo tengo listo, pero sí me comprometo al día lunes entregarlo. Los ejercicios están muy bien explicaditos. Yo sé que ustedes juiciosos en 1 horita, 2 horitas lo realizan y lo envían. ¿Ya? Me lo envían, yo les indico el correo, qué correo lo van a enviar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañero? Profe, tengo una inquietud sobre las fórmulas para calcular áreas y perímetros. Si uno aplica otra fórmula, ¿no hay problema? Pues aquí nos está dando las fórmulas. Vamos a ver aquí donde fue que lo miden. Vamos a ver si fue aquí. El ejercicio como tal nos da las fórmulas, o sea que no hay necesidad de investigar aparte. Vamos a ver. Profesora, allí Aquí está. dice perímetro o área. ¿Cuál de los dos calculamos? ¿O calculamos los dos en la fórmula? Vamos a ver qué nos dice. El taller dice, desarrollar un programa que permita calcular el área o el perímetro. O sea, perímetro. Cualquiera de las dos. Exacto, Entonces, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, perfecto. Ajá. Y y aquí nos indicado está dando. en el texto. Sí, porque aquí dice área o perímetro. No nos está indicando que las dos. ¿Listo? Ah. ¿Ya? Y aquí nos está dando la fórmula. Correcto. Igual no se preocupen que yo les paso muy detalladito, así como los ejercicios que me he estado mirando, les entrego muy detalladito la explicación de cada uno de estos ejercicios. Como les digo, la idea es que usted los practique, ¿ya? Y los comprenda. Bueno. Excelente, profesor. Estaba muy preocupado en Semana Santa, pero ya con lo que usted me está diciendo, profesora, ya me da mucha tranquilidad. Sí, no, conmigo yo siempre voy a estar más del lado de ustedes, ¿no? No estoy más para que ustedes aprendan que más para acorcharlos. Claro que sí, profe, y le cuento una cosa, en realidad me he sostenido por su comprensión, porque hay veces que se siente súper congestionado. Atención. Que un trabajo que otro y que son todos para allá. Entonces, pero no. con su comprensión vuelve uno y se anima y dice, no, esto sí lo puedo hacer. Sí, como les digo, es que yo soy consciente que la información que está en los módulos no es suficiente. Porque en estos módulos se explica muy por encimita y el ejercicio que ustedes deben entregar requiere de más. Entonces, estoy consciente de ello, que se requiere más tiempo también. Entonces, ¿para qué voy a presionarlos para que ustedes deben entregar tal actividad para tal día y que debe ser de tal forma, cuando realmente las bases no están tan completas? Entonces prefiero, listo, se coloca la actividad porque es una actividad que ya está diseñada dentro del programa de análisis y diseño de software, y colocamos también la explicación, o sea que usted entienda el por qué se realiza ese ejercicio. ¿Ya? Creo que es más fácil y así entonces usted se me va animando un poco más y va entendiendo un poco más que de pronto colocar la actividad y corcharlo.
¿Listo? Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, dejamos ahí que descansen y como les digo, no les prometo para mañana el paso a paso, porque para mañana no puedo, pero sí para el lunes sí les estaría enviando el paso a paso y el correo. O sea, por ese lado no se me preocupen. ¿Listo? Bueno, que descansen, que pasen muy buena noche. Un buen descanso, profesora, y video... una feliz Semana Santa. Bueno, igualmente. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz fin de semana. Que esté muy bien, profesora. Felicidades y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, muchachos. Feliz noche, feliz Semana Santa.